hemos culminado con la descendencia de Ismael, muy bien, y ya empieza de algún modo para nosotros la historia de Jacob, ¿de acuerdo? Génesis 25, ya empezamos con la descendencia de Isaac y por tanto toda la historia de Jacob. Estamos en el versículo 19 del capítulo 25 del libro del Génesis. Bueno, Isaac tenía 40 años cuando se desposó con Rebeca, recordáis, ¿no? Aquí en el pozo del High Roy, ¿no? ¿De acuerdo? Isaac implora al Señor en favor de su esposa que era estéril. O sea, volvemos nuevamente a la misma circunstancia, ¿no? O sea, el patriarca en el que se deposita, ¿no?, la promesa de descendencia, resulta que su esposa es estéril. ¿Por qué? Porque esa esterilidad manifiesta que cuando se manifiesta el cumplimiento de las promesas de descendencia, ¿quién será el que hace posible que eso se dé? Dios. ¿Me explico? O sea que la intervención divina está asegurada en la consideración, digámoslo así, de la incapacidad, ¿no?, que tiene la mujer de dar a luz. O sea que en ese aspecto, ¿no?, ser estéril significa Dios interviene. Sí o sí. Por tanto, eso es garantía de ¿qué? De bendición. ¿Y cómo se acoge esas bendiciones? ¿Con lógica humana? No. ¿Qué es lo que trabaja el Señor a través de eso? La fe, muy bien, la confianza en Él. ¿De acuerdo? Muy bien. Finalmente la palabra de Dios nos dirá que Isaac tenía 60 años cuando nacieron sus hijos, que eran mellizos. ¿De acuerdo? Entonces, si se casó con ella a los 40 y los niños nacieron a los 60, ¿cuántos años de esterilidad? 20 años de sufrimiento y de espera, ¿no? Y de oración y de plegaria a Dios para que manifestara el cumplimiento de su voluntad. ¿De acuerdo? Muy bien. Finalmente concibe, evidentemente por intervención divina, ¿no? Y ella se da cuenta que algo pasa en su seno. O sea, siente como un movimiento así muy brusco en su seno, ¿no? ¿Qué pasa en mi seno? Entonces le pregunta al Señor, Señor, ¿por qué siento que en mi seno hay algo, no? Hay como una especie de hostigamiento. Es que los niños están peleando. Le dice el Señor, ¿no? Hay en tu vientre 2 hijos, y una nación superará a la otra. El mayor servirá al menor, ¿no? Y exactamente es lo que vamos a percibir en esta historia, ¿no? Al principio, ¿no? La tensión fuerte que van a tener los 2 hijos de Rebeca, digamos, y cómo se va a manifestar eso, ¿no? Nuevamente, de manera paradigmática a la situación de Ismael e Isaac, el que era depositario realmente de la bendición por progenitura, sería el primero que nació, que fue Esaú. Estamos ya con Rebeca. Esaú. Bueno, en tiempo de Sara, pues evidentemente el primero que nació fue Ismael, ¿no? Pero la bendición se le da a Isaac. En este caso, Rebeca tiene mellizos. El primero que nace es Esaú. ¿Por qué le pone Esaú? La palabra Esaú significa en hebreo velludo, porque el niño sale con tez rojiza, peludo como una zamarra, dice la palabra de Dios, ¿no? Como piel de cordero, lo que quiere decir eso, zamarra. Y le pusieron ese nombre, ¿no? Todo el nombre tiene un significado, ¿no? El velludo. ¿De acuerdo? Y cuando el niño sale, claro, como han estado luchando en el vientre, Jacob lo coge del talón. Y sale. O sea, evidentemente, nace Esaú y detrás de Esaú sale el otro niño que está agarrando a su hermano del talón, que es lo que significa la palabra Jacob. O sea, la palabra Jacob significa eso, el que se coge del talón. ¿De acuerdo? Y pues el niño sí era mucho más, digamos, lampiño, por decirlo así. Era un niño más, ¿no? Como más tierno, el otro era más rudo, ¿no? ¿Me explico? Muy bien. Perfecto. Entonces ahí tiene lugar el nacimiento de los mellizos, Esaú y Jacob. ¿De acuerdo? Son los hijos de Rebeca. En ese tiempo Isaac tenía 60 años, como lo hemos dicho. Sigue, los niños crecen, se hacen mayores. Esaú, ¿qué era? Esaú era uno más rudo, más, ¿no? Era un cazador, en fin, un hombre montaraz, o sea, un hombre de monte, un hombre, ¿no?, que está acostumbrado al esfuerzo, ¿no? Muy capaz, ¿no? Mientras que Jacob era más tranquilo, más hogareño, más de casa, ¿no? Habitaba en las tiendas, ¿no? Claro, Isaac, que hemos dicho que cuál es el perfil de Isaac, que le hagan todo, más todo. ¿A quién va a preferir? A Esaú. Claro, porque Esaú le cazaba animales, le traía, ¿sabes? Entonces, claro, era más
El papá iba más con Esaú. Pero la mamá, ¿cómo era la mamá? Rebeca, ¿qué evoca? Rebeca es la figura de la justicia, de la servicialidad, ¿sabes? Entonces, Rebeca en realidad se fija en su hijo Jacob. Y es su preferido. ¿De acuerdo? Muy bien. Un día, Jacob preparó un guiso. Famoso guiso de Jacob, ¿no? Guiso, ¿no? De algo rojizo. Dice la palabra de Dios, de algo rojizo. Rojizo en hebreo es Edom, que va a ser donde finalmente el territorio donde se va a establecer Esaú, con muchas similitudes. ¿Cómo era la cara en la tez de Esaú? Rojiza, ¿no? Entonces, todo va muy relacionado con el término Edom, que va a ser la zona que está allí, aquí ya está señalada, Edom, que es donde se va a establecer finalmente Esaú, ¿de acuerdo? Entonces, Esaú ve eso rojizo, ¿no? Le atrae mucho la atención porque venía de trabajar en el campo y venía con hambre, como muchos buenos maridos que hay por ahí. Me vienen, ¿no? Y dan un hambre, por Dios santo, ¿no? Entonces, le dijo, ¿no? Le dijo, yo quiero comer de eso. Y Jacob aprovecha, ¿no? Su petición y le dice, te daré de comer si me prometes, si me juras que me das la progenitura. A cambio de esta comida. ¿Vale? Y Saúl dijo, tengo un hambre, venga, te juro. Y ahí donde viene, ¿no? Que Esaú le vendió la progenitura a Jacob por un plato de lentejas. ¿Me explico? O sea, incluso hay una expresión coloquial, me vendiste por un plato de lentejas, para decirle a una persona que es falsa, ¿no? Lo que sea, ¿no? En fin. De ahí surge, ¿no? De esa experiencia, donde queda claro que entonces, a partir de ese momento y de ese juramento, significaba que Jacob era el depositario de la bendición de su padre, y no Esaú siendo su primogénito. ¿Me explico? Después nos vamos a dar cuenta que el engaño de Jacob, cuando engañe para recibir la bendición, es como un hecho donde se establece como una especie de justicia frente a este juramento. Vamos a defenderlo un poquito, ¿no? Ya llegaremos a ese punto. Miren el episodio de Isaac en Gerar, otra vez con el rey Abimelech. Sobrevino hambre en el país. Isaac fue a Abimelech, rey filisteo en Gerar. Estando aquí en la Jairoi, que es donde se está estableciendo el patriarca, van hasta Gerar, aquí arriba, para hablar con el rey y decirle pues que tienen hambre y que necesitan de algún modo, ¿no? Pues satisfacer sus necesidades, ¿no? Pero Isaac teme que al llegar allí vean la hermosura de Rebeca, ¿no? Entonces la presenta como su hermana. Otra vez, la misma circunstancia, que es la tercera en el libro del Génesis, pero esta vez como protagonista a Isaac y Rebeca. En los otros dos, los protagonistas son Abraham y Sara. ¿De acuerdo? Pero en este caso es Isaac y Rebeca. Pasa y acontece exactamente lo mismo. Por eso, ¿no? En la tradición bíblica creemos firmemente que había una historia, una sola tradición, ¿no? De la cual se sirvieron para intentar, ¿no? Digamos, sobre todo, justificar cómo fue acrecentando las bendiciones una persona que era errante o una persona que no tenía un sitio fijo, en este caso una persona que vivía en una situación de hambre, cómo recibe las bendiciones, cómo Dios le protege e impide que ese pueblo cometa un pecado abominable, alterando el orden propio de la realidad conyugal, ¿no? ¿Me explico? Aquí en este caso es un sueño, creo si no estoy mal, no, es en el anterior. En esto es que Abimelech está paseando y de repente se da cuenta que Isaac está acariciando a Rebeca. Estos no son hermanos. Estoy convencido que esto no me suena que sean hermanos. Que les llaman. Os he visto acariciándoos, ¿no? Una... así que no me parece... Les pillan. Y entonces, ¿no? Ante esa circunstancia, al final es ¿cómo es posible que tú me hayas expuesto a esa circunstancia? Yo o cualquier hombre nos hubiéramos casado con ella. En fin, por Dios, mira, coge todos estos bienes y lárgate de ahí. Porque tenía miedo a que le mataran por quedarse con ella. Entonces, en ese caso, lo que consigue es que recibe bienes por su hermana, incluso en algún momento llega a justificar. Bueno, si es mi hermana, porque somos de la misma parentela, ¿no? Como queriendo justificarse, ¿no? Pero en realidad, Dios le protege y le ayuda para que salga de ahí con bendiciones, que es un poco, ¿no? Lo que nos plantea la palabra de Dios. De hecho dice que Isaac sembró y recogió el 100 por uno y se fue enriqueciendo hasta hacerse rico con animales y con servidumbre. Empiezan a aparecer los pozos, a ser muy, muy consecuente, ¿no? O sea, con esta historia, ¿no? Va a haber muchos lugares
¿no?, de referencia. Esto lo vamos a pasar relativamente rápido, ¿no? Los filisteos tenían envidia, ¿no? Tenían envidia y llenaron de arena los pozos que habían cavado los siervos de Abraham, ¿no? Ahimelech le echó del territorio, pues Isaac era muy poderoso, ¿no? Empiezan a haber conflictos ahí en el territorio, ¿no?, en Gerar, ¿no? Entonces, digamos, se retiran de Gerar y se van al torrente, a un torrente cerca donde encuentran otro pozo. Pozo significa agua y agua significa bendición, y sigue creciendo su fasto, o sea, se siguen enriqueciendo, ¿no? A pesar de que los habitantes de Gerar sienten envidia, parece que las bendiciones se van con Isaac, se van retirando. Entonces, las bendiciones se van retirando con él, y el pueblo va experimentando como necesidad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, ¿no?, en algún momento Abimelech va a decir, hombre, con este tenemos que hacer un pacto, no lo dejemos ir, porque con él, ¿qué se van a ir? Las bendiciones. Es curioso, ¿no? Pero van a retenerle. Los que en un principio, por envidia, quisieron que se fuera, al final le van a decir, no, quédate aquí, quédate en esta tierra, ¿no? De tal forma que a través de esas circunstancias se va poniendo de manifiesto la voluntad de Dios. ¿Y es que dónde tienen que estar ellos? En la tierra prometida, ¿no? En Canaán, ¿no? ¿De acuerdo? En medio de esas circunstancias, Dios se manifiesta a Isaac. Subió Isaac a Beerseba, Dios se le manifiesta y le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, yo estaré contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, y construyó un altar al Señor, plantando una tienda y cavando un pozo. ¿De acuerdo? Esto en Beerseba, aquí. Estamos en esta región, más o menos, ¿no? En este momento. ¿De acuerdo? Viene entonces Abimelech a plantearle lo del pacto. No nos haremos daño, así como nosotros no te hemos tocado al despedirte. Preparó un banquete, comieron y bebieron. En la mañana siguiente hicieron juramento. Vinieron los siervos de Isaac a decirle que habían encontrado agua, y se puso un pozo en la ciudad de Seba, cerca de aquí de Beerseba, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Pues esto ya son simplemente anécdotas que nos van, ¿no?, simplemente situando ante la perspectiva de quédate en esta tierra. Esa es un poco la única circunstancia que podemos sacar de estos textos. Muy bien. Esaú tomó por esposa a Judith, hija de Beerí el hitita, ¿no? Y a Basemat, hija de Elón, otro hitita. Tengan en cuenta que el tomar mujeres extranjeras, ¿no?, era, digamos, una afrenta a la bendición que el Señor había establecido a la familia de Abraham, ¿vale? O sea, no debían tomar, por ejemplo, ¿cómo sabemos que no debían tomar mujeres extranjeras? Ya hemos vivido esta realidad en la historia de Isaac. ¿Por qué? ¿Dónde fue por esposa el siervo de Abraham? No tomes, le dijo a su siervo, que mi hijo no tome ninguna mujer cananea. Vete a la tierra, ¿no?, de mi hermano, para que encuentres una esposa para mi hijo. Por tanto, Esaú, a través de esa actitud de tomar esposas de los hititas, está contradiciendo el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Y dice, estas esposas fueron amargura para Isaac y para Rebeca. Claro. ¿Y dónde están los hititas? ¿Hititas? Los hititas eran de la región. Estamos, digamos, en la misma región de aquí. O sea, digamos, en esta zona, ¿no?, que es donde se desarrolla esta historia. ¿De acuerdo? La zona digamos, del sur de Canaán. Pero eso fue antes o después del plato de lentejas. Después. Pues después del plato de lentejas, evidentemente. Estamos ya en Génesis 20, terminando el capítulo 26. Bueno, la bendición de Isaac. Esta es la otra historia, ¿no?, bastante importante. Isaac envejeció y sus ojos ya no le respondían, quedó completamente ciego, ¿no? Entonces, en el momento en el que empezó a verse que ya estaba un poco así, como ya estaba un poco ya muy viejo, muy anciano, muy achacado, y bueno, yo ya tengo que bendecir a mi hijo ya. Entonces llama a Esaú, a su primogénito. Le dice, mira, Esaú, yo ya veo que estoy muriendo, por favor ve y caza algo, me traes un guiso, yo me lo comeré y te bendeciré, ¿no? Porque yo veo que ya dentro de poco me vas a tener que enterrar. Entonces, claro, Esaú, la bendición, se le olvidó completamente lo que había pactado con su hermano y salió corriendo a buscar la cacería porque ambicionaba recibir la bendición de su padre. Su madre, Rebeca, que es justa, que es honesta, ¿ya?, escucha la conversación, sabía lo que había acontecido con sus hijos. Le llama a Jacob, le dice, Jacob, acaba de irse tu hermano, ¿no? Ya ha pasado esto y esto y esto. Entonces, vamos a hacer una cosa, ve, y me traes un carnero que yo voy a hacerle un guiso, tú se lo presentarás a tu padre para que tu padre, ¿no?, de esa manera te dé la bendición, pero te harás pasar por Esaú. Es la madre la que interviene ante esa circunstancia, ¿de acuerdo?
la que intercede para que se haga justicia. ¿Vale? Cogen el mejor ropaje de Esaú y se lo ponen a Jacob. Evidentemente, ¿no? Jacob era una persona de tienda, de casa, ¿no? Mientras que Esaú era de trabajar en el campo, ¿no? ¿Cómo olería la ropa de Esaú? Pues muy distinta a cómo olía la ropa de Jacob, seguro, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, prepara un guiso, o sea, me imagino, ¿no? Ya sé que le gusta a mi marido, ¿no? Lo mejor, ¿no? Para que se lo da a su hijo Jacob, y con los carneros que sacrificó para hacer el guiso, le pone la piel de los carneros en el cuello y en las manos a su hijo, para que cuando lo palpe Isaac, ¿no? Se crea que es Esaú. Y lleva a él, ¿no? Muy campante. Padre, aquí te traigo. Oye, ¿tan rápido? Sí, me lo puso el Señor delante y tal. Muy bien, te lo palpó. El cuello, ¿no? Y se decía Isaac, pues, a mí me suena como si fuera Jacob, pero lo palpo. Y tiene pelo, ¿no? Como, está velludo, es como Esaú, yo no entiendo, ¿no? Entonces, acércate, hijo, que te voy a dar un beso. Se acercó, le dio un beso, olió la vestidura no, es Esaú seguro. Porque he olido, ¿no? Sus vestidos y huelen a campo como mi hijo Esaú. No sé por qué suena como Jacob, pero este es Esaú. Le bendice y le hace la promesa de descendencia, ¿no? Le da la posibilidad de que él sea el depositario, ¿no? De las promesas hechas, ¿no? A Abraham y a Isaac, ¿no? ¿De acuerdo? Y Jacob sale campante, y llega Esaú. Llega Esaú, ¿no? Decirle, padre, ya he hecho la casa y ya voy a preparar el guiso. Entonces el padre dice, fijaos, hasta aquí, fijaos en el papel de Rebeca. El papel de Rebeca, ¿no? En la historia, en la tradición espiritual, se ha asemejado mucho al papel de la Virgen. ¿Saben? Dentro de la consideración de lo justo y dentro de la consideración de las bendiciones de Dios, se dice normalmente que la Virgen intercede para que nosotros nos asemejemos más al Hijo de la bendición, ¿no? Que en este caso, ¿no? Digamos, para nosotros es el asemejarnos ¿a quién? A Cristo, que es el Hijo. Nosotros somos hijos en Cristo, ¿no? Entonces, que la Virgen cumple ese cometido en la historia de la salvación en el Nuevo Testamento, ¿no? Ella intercede por nosotros y nos ayuda para que nosotros también adquiramos, ¿no? Los rasgos de Jesús y de esa manera el Padre pueda vernos y bendecirnos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, tiene una lectura mariológica este texto, ¿no? Refiriéndonos a Rebeca. ¿Vale? ¿Ok? Y lo otro, pues es evidentemente el depósito, ¿no? De la bendición, que va a romper nuevamente la lógica humana, no va a ser el primogénito, sino va a ser Jacob, el depositario, ¿no? Del cumplimiento de la promesa. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay un engaño, hay un fraude, digámoslo así, y volvemos nuevamente a la misma reflexión, ¿no? Eso no quiere decir, entonces podemos engañar, no, evidentemente no. Pues es una forma de hacer justicia que se irá purificando y que ya entenderemos a través de la ley que el Señor pide, ¿no? Fundamentalmente, que de algún modo consideremos que lo honesto y lo verdadero es la mejor forma de resolver los problemas. Yo pienso que hay muchas cosas que se hubieran hecho muchísimo mejor, pero claro, nuestro cometido aquí no es hacer un juicio de conciencia de los personajes bíblicos, sino tomar los pasajes de la Biblia e intentar sacar un poco, ¿no? Los contenidos, ¿no? Pues sí, si tú me lo planteas desde esa perspectiva, yo diría, hombre, claro, yo eso lo hubiera resuelto de muchas maneras, ¿no? Hubiera llamado a mis hijos, bueno, vosotros habéis tenido algún problema que yo tengo entendido que tú le vendiste la profecía, en fin. Pero claro, Esaú en ese aspecto es una persona más, no quiso aceptar realmente esa realidad, ¿no? Parece que se restablece la justicia, y el restablecimiento de la justicia en el Antiguo Testamento a nosotros nunca nos cuadra. Por ejemplo, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿no? Desde la ley del talión, ¿no? Si ella me hacía algo, yo tenía el derecho en justicia de hacerle lo mismo a ella. Solo lo mismo. ¿Me explico? O sea, si ella me saca un ojo, yo tenía, ¿no? La posibilidad, a través de la ley del talión, de sacarle un ojo. No podía sacarle los dos, solo uno. ¿Me explico? Entonces, esa justicia del Antiguo Testamento, lo mismo que decía, se va a ir purificando hasta que entendamos el sentido de justicia en la revelación plena del misterio de Dios en Jesucristo, que evidentemente supera en gran medida la ley del talión. ¿De acuerdo? Entonces, muchas de las costumbres, de las actitudes y los comportamientos del Antiguo Testamento, evidentemente, ¿cómo nos van a sonar? Como raro, ¿no? Como el ¿por qué? Entonces, ¿por qué? Porque en algún momento tenemos que ajustarlos a la mentalidad de su tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, a lo mejor en ese aspecto, en ese tiempo, en ese contexto, a lo mejor Rebeca entendía que estaba haciendo bien, ¿no? Por establecer la justicia de esa manera, engañando, ¿no?
a su marido. Reacción de Esaú ante esto. Madre mía la reacción de Esaú. Se puso como loco. Lloraba, se quejaba, por favor, padre, bendíceme a mí, pero hijo mío, ya no te puedo bendecir, te ha bendecido a tu hermano, o sea, tú no puedes recibir la bendición. Pero ¿por qué? Eso no es justo, esa amiga que, en fin, ¿no? O sea, un drama completo, ¿no? Esaú, en la reacción que tuvo en ese momento. Entonces, a partir de ese momento, Esaú, lo que experimenta hacia su hermano es un odio y una repulsa tremenda. Hay una tensión que se crea ya en ese momento. Pero ¿desde cuándo viene esa tensión? Desde el vientre de su madre. Viene desde el vientre de su madre, ¿no? ¿Vale? Entonces Esaú, ¿no? Pensó en su momento, cuando mi padre muera y vivamos el duelo, me lo cargo. Ya está decidido. Entonces la mamá, Rebeca, intuye esa circunstancia porque conoce a su hijo muy bien. Entonces le dice a Jacob, no, mira, tú tienes que irte de aquí. Tienes que salir de aquí porque tu hermano seguro te mata. Entonces, por favor, vete a donde mi hermano Labán. Vete allí, ¿no? Y allí, digamos, vete para allí y busca de alguna manera, ¿no? Quédate allí en la casa de mi hermano Labán hasta que le pase la furia a tu hermano, o hasta que esto se calme un poco, ¿no? En fin, no puedo perderlos a ambos. O sea, en realidad Rebeca estaba preocupada no solamente por Jacob. Si Esaú derramaba la sangre de su hermano, significaba que Esaú tendría que vivir el mismo drama de Caín, ¿no? Vivir como un errante, ¿no? Porque la sangre de su hermano clamaría justicia a Dios, ¿no? Sería un perseguido, ¿no? Que sería perder a ambos hijos. Entonces, al final es la decisión que toma Rebeca. Rebeca es la justa, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿Os dais cuenta cómo la palabra de Dios sigue reiterando el papel de cada personaje con unas virtudes muy específicas? Entonces, al final, pues, Rebeca le dice a su marido que ella está muy asqueada de vivir, ¿no? Ahí en territorio de Het, que es donde están los hititas. Claro, encima de todo, pues ellos se daban cuenta cómo las mujeres de Esaú les hacían la vida imposible, ¿no? Les dijeron, no, sí. Jacob, como Isaac reflexiona y dice, es verdad, Jacob, vete de aquí. O sea, ella consigue que su padre bendiga la salida de su hijo. Claro, él no podía hacer la voluntad de su madre, tenía que hacer la voluntad de su padre, ¿de acuerdo? Entonces ella consigue que Isaac le autorice a salir de esa tierra y le dice, vete a Padán Aram, que es en Harán, vete hasta aquí, y allí busca, ¿no?, a la familia de tu abuelo Betuel, Betuel era el papá de Rebeca. O sea, papá de Rebeca y, por tanto, papá de Labán, ¿no? Vete allí y búscate una esposa entre las hijas de Labán. Y el Señor te bendecirá, te multiplicará tu descendencia, etcétera, etcétera. Al enterarse Esaú de eso, se dio cuenta que a su padre no le gustaba mucho la mujer que tenía. Entonces toma la decisión de casarse con alguna hermana de su parentela y se casa con una hija de Ismael, ¿de acuerdo? Con Mahalat, ¿no? Y tiene descendencia con ella, o sea, descendencia de su parentela para agradar a su padre. Muy bien. Empieza el camino desde la High Road, que es donde está, ¿no?, desenvolviéndose la historia de Isaac con sus hijos. Empieza el camino hasta Harán. O sea, desde aquí está Gerar, ¿no? Un poco más abajo está el pozo de la High Road. Pues tiene que recorrer nuevamente todo ese camino hasta Harán, a buscar esposa, ¿no? ¿De acuerdo? Jacob fue de Beerseba hasta Harán. Llegó a un cierto lugar y se dispuso a pasar la noche. Tomó una piedra como cabecera, puso la piedra y se acostó. Y mientras dormía, viene el famoso sueño de Jacob. En ese momento, de repente, él sueña que hay una escalera que une la tierra con el cielo. Que los ángeles de Dios suben y bajan por esa escalera. Y en la parte alta de la escalera, ¿no?, se encuentra Dios, ¿vale? Y el Señor le dice, a ti, Jacob, te daré esta tierra, a tu descendencia, y serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, tal como se lo dijo a su padre, a su abuelo Abraham, ¿no? Estaré contigo, te guardaré donde vayas, haciéndote volver a esta tierra. ¡Bum! Se despierta de ese sueño, ¿no? Entonces, un sueño en el que se confirma, ¿no?, la promesa de la bendición a través, ¿no?, de esta famosa escala, ¿no? La escala de Jacob, la escalera, digamos, que él ve. Él construye un lugar ahí con la estela que le había servido de cabecera, hace una estela, o sea, como un altar, digámoslo así, echa aceite, ¿no?, para consagrar ese lugar que antes se llamaba, es curioso, yo no me sabía este detalle, pero ese lugar se llamaba Luz. Es el lugar en el que él tiene el sueño, pero al tener el sueño, él le pone otro nombre y le llama Betel,
que Betel ya había sido un lugar en donde en su momento también, en la historia de Abraham, había pasado por allí y había bendecido ese lugar. Entonces, es un lugar santo por excelencia, ¿no? Que como les dije en su momento, todos estos lugares que se mencionan en la época patriarcal, en el tiempo de la redacción de la palabra de Dios, son los santuarios más importantes del pueblo de Israel. Y están, ¿cómo le dan importancia? Asociándolo a los patriarcas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, se llamará eso, casa de Dios, que es lo que significa Betel. ¿Vale? Betel significa casa de Dios. Le llamaré este sitio Betel. ¿Por qué le llama Betel? Porque esta es la casa de Dios, por el sueño que había tenido él, ¿no? ¿De acuerdo? Y él le hace esa promesa, ¿no? Le hace esa promesa que él volverá a ese lugar. Si el Señor le cuida, volverá a ese lugar, ¿no? Y él construirá ahí una casa dedicada al Señor. Le hace esa promesa a Jacob. En Betel. Está de camino, ¿no? Ya ha subido desde aquí hasta aquí, ¿no? O sea, desde la High Road hasta Betel, ¿no? Es este lugar. Muy bien. Continúa su camino, Jacob. Bueno, la escala de Jacob. Dentro de la Constitución de la Nueva Alianza, en el Nuevo Testamento, haciendo una lectura bíblica de la escala de Jacob, pues la tradición patrística vio, ¿no?, en esta escala de Jacob como un signo de la encarnación del Hijo de Dios. ¿En qué aspecto? En cuanto que el Hijo de Dios, ¿no?, viene a este mundo, ¿no?, para de algún modo devolvernos a nosotros la salvación y volver nuevamente al Padre, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esa conexión, ese puente entre el cielo y la tierra, nosotros lo vemos a través de la figura del perfecto y único mediador de la nueva alianza, que es nuestro Señor Jesucristo. Y de la misma manera hacemos una lectura teológica más, llamémoslo así, sacramental, de teología sacramentaria, porque también podemos decir que en la celebración de la Santa Misa también se establece un puente entre el cielo y la tierra, ¿no? Y recibimos las bendiciones de Dios, de tal forma que podemos decir que este sueño de Jacob también es un anuncio de la Eucaristía, ¿no? Y decimos que los ángeles de Dios, ¿no?, suben y bajan, ¿no?, sobre la realización, ¿no?, del eterno sacrificio de la nueva alianza, ¿no? Es una figura preciosa, ¿no?, considerar, ¿no?, que de algún modo dentro de la celebración de la Santa Misa realmente Dios está mirándonos y ofreciéndonos, ¿no?, todas sus bendiciones. Salimos del tiempo y nos encontramos dentro de la dimensión de lo eterno, ¿no? Así como el cantito este de sí, vuelan los ángeles en el lugar. Bueno, está muy inspirado, ¿no?, en lo que significa este sueño de Jacob en la teología sacramentaria, ¿de acuerdo? No, yo siempre voy haciendo pequeños apuntes de cómo las cosas del Antiguo Testamento están reflejadas, ¿no?, en las que han alcanzado plenitud con Jesucristo en el Nuevo, ¿de acuerdo? Muy bien. Encuentro de Jacob con Labán, ¿no? Ya, pues llega Jacob, ¿no?, divisa un pozo en territorio de Harán, en el norte, ya en Harán. Y allí pregunta, oye, ¿conocéis a Labán, el hijo de Nahor? ¿Cómo está? Está súper bien, está súper bien. Es más, estamos esperando sus rebaños para poder aquí abrevar a las ovejas, ¿no?, para que puedan beber agua. Hasta que no lleguen, porque tenían que soltar una especie de, ¿cómo llaman esto? Abrir un canal para que surgiera el agua, para que bebieran las ovejas y cerrarlo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo? Sí, más o menos, ¿no? Entonces, pues, cuando llegan los rebaños de Labán, viene Raquel, que es la pastora, se llena, ¿no?, profundamente Jacob, ¿no?, de un profundo amor, ¿no? Evidentemente, cuando llega la chica, pues todos se abrevan y le da un beso, le dice, le cuenta, fíjate tú cómo los ha bendecido Dios, que ha posibilitado este encuentro, yo soy hijo de Isaac, eres de mi familia, en fin. Entonces Raquel, ¿no?, se va a contárselo rápidamente a su padre, a Labán, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, Labán sale a su encuentro, ¿no? ¿Por qué sale a su encuentro Labán? ¿Cómo le fue a Labán la última vez que vino alguien de esa familia? Entonces, ¿qué hace Labán en ese momento? Vente a mi casa, yo te acogeré, ¿no? Lo acoge y lo recibe en su casa. No había pasado un mes y Labán le dice a Jacob, bueno, ¿usted va a estar aquí de balde? Va a estar aquí de señorito, ¿no? No, usted viene aquí, viene a trabajar, viene a servir, ¿no? ¿Me explico? ¿Cuál será tu paga? Entonces, Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lía y la menor se llamaba Raquel. ¿De acuerdo? Lía, dice la palabra de Dios, tiene una mirada muy triste, ¿no? Me imagino que era poco agraciada, ¿no? Porque, digamos, yo creo que la palabra de Dios en ese aspecto como que intenta decir que era feita, ¿no?
Queda un poco feita, poco agraciada. Pero Raquel era preciosa, bellísima. Entonces, evidentemente Jacob, ¿no? ¿En quién se había fijado? Pues en Raquel, desde el principio, ¿no? En el pozo se había fijado en Raquel, era quien amaba, ¿no? Y le dijo, mira, te seguiré 7 años a cambio de tu hija Raquel. ¿No? Y dijo Labán, bueno, vale, perfecto, te la doy a ti, mejor que dásela a cualquier estado, dásela a uno de mi familia, pues trabájame aquí 7 años. Entonces el Jacob ahí, 7 años trabajando para que le dieran a su hija, ¿no? A lo del Labán, encima, ¿no? Porque estos 7 años se los tiene que currar para que se quede con mi hija, ¿no? Bueno, trabaja los 7 años consagrado Jacob, que dice, me parecieron días con tal de conseguir a Raquel, ¿no? Entonces dice, muy bien, organiza, ¿no? Todo lo del matrimonio y estas cosas, ¿no? Una fiesta, y va el Labán y le mete a Lía a la casa, a su tienda. De tal forma que esa noche Jacob está con Lía. Cuando se levanta por la mañana, porque evidentemente pues hubo una fiesta, pues me imagino que no se dijo mucho, ¿no? Como todo, ¿no? El licor es embellecedor. ¿No se fijó? Claro, y como consecuencia de eso, al levantarse por la mañana dice, uy, esta no es. Entonces se va y le reclama a Labán, oye, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué me has dado a esta si yo te trabajé 7 años por Raquel y me has dado a Lía? Y dice, no, es que aquí en nuestra tierra no es costumbre dar a la pequeña sin dar a la mayor. Entonces, si quieres a Raquel, tienes que trabajar otros 7. Qué listo. Hombre, por te digo, ¿qué representaban? Labán. La codicia, la ambición, el amor al dinero, todo, ¿no? Todo lo que es esa circunstancia, pues evidentemente, ¿no? Jacob toma la decisión de seguir prestando su servicio 7 años más para poder, ¿no? Casarse con Raquel. En ese tiempo, en los matrimonios que se dieron, Lía, Labán le dio también a la esclava de su hija, que la esclava de Lía se llamaba Zilpa, y la esclava de Raquel también se la dio, que es Bilhá, que finalmente serán las 4 mujeres, ¿no? Que van a estar presentes en la historia de Jacob. ¿Quién amaba más? A Raquel. Claro, entonces a Lía como que la dejaba ahí, ¿no? Un poco, y ella estaba ahí con Raquel, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Lía, al ser menospreciada, el Señor la bendice primero que a su hermana. Entonces, la hace fecunda. Mientras tanto, en medio de la fecundidad de su hermana, Raquel permanece estéril. Volvemos otra vez al mismo cuadro. O sea, la mujer estéril, ¿no? Es en la que entendemos que se va a manifestar, ¿no? La bendición de Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Lía empieza a tener hijos, ¿no? Entonces Lía tiene el primero. Bueno, estamos aquí con esta, ¿no? Lía tiene el primer hijo, a Rubén, que es el primogénito de Jacob. Significa, en su nombre significa el Señor ven. Rubén, porque dice ella, pero el nombre tiene un significado, porque el Señor vio mi aflicción, vio mi menosprecio. Entonces, a través del hijo, ¿qué estaba queriendo alcanzar de esa manera? ¿El favor de quién? De su marido, para que se fijara en ella. ¿De acuerdo? Entonces el Señor se dio cuenta y me hizo justicia. Entonces el Señor ve. Y eso es lo que significa la palabra Rubén, el primogénito. ¿Vale? Luego tuvo al segundo, que es Simeón. Significa el Señor escucha. Porque se dijo a sí misma cuando tuvo al niño, ¿no? El Señor me ha oído mi clamor porque yo era despreciada por mi marido. Tiene al tercero de ellos, que es Leví, que significa el Señor une. Madre mía, lo fecunda que me ha hecho Dios. Ahora sí, a través de este hijo, seguro que Jacob se va a unir mucho más a mí y va a tener una relación mucho más estrecha conmigo. Eso es lo que significa. Entonces, cada hijo que van haciendo, le va poniendo un nombre en consideración de la situación que ella va viviendo, ¿no? Esos son un poco los orígenes de cada uno de los nombres de estos que van a ser importantes, porque en estos es que va a ser, ¿no? En los que se va a fundar, ¿no? El pueblo de Israel, las famosas 12 tribus, ¿no? Por eso lo estamos colocando precisamente, ¿de acuerdo? Muy bien. Finalmente, ¿no? Consigue otro hijo y le pone Judá, que significa gracias. Gracias a Dios, ¿no? O sea, en el sentido, ¿no? Agradezco a Dios por tener, ¿no?
la descendencia que he tenido y por alcanzar el favor de mi marido, porque eso permitió que Jacob se uniera un poco más a Lía. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces Raquel dice, coneja, teniendo hijos, ¿no? ¿Yo no? Dice, Entonces, claro, como estaba la tradición que ya hemos contemplado con Sarai y Agar, entonces Raquel dijo, no, yo voy a hacer uso de esta tradición y voy a concebir hijos a través de mi esclava. Entonces le ofrece a Bilhá, a su marido, ¿de acuerdo? Tuvo a Dan, que es el siguiente. De Bilhá tiene al quinto, que es Adán. El Señor hace justicia. Porque ella entendió, ¿no? Que de esa manera el Señor le estaba haciendo justicia a ella y le estaba dando un hijo a través de la esclava. Y luego tuvo otro hijo al que le puso Neftalí, que significa el Señor lucha y vence. Porque, ¿no? El Señor, he luchado con mi hermana y al final, ¿no? He logrado vencer y salirme con la mía, para que me entiendan, ¿no? Teniendo descendencia a través de la esclava. Van 6, ¿no? Con Dan Neftalí, ¿de acuerdo? Lía, al ver que la esclava de Raquel estaba teniendo hijos, dijo, pues yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a hacer lo mismo. Como esta tiene, yo quiero descendencia también a través de mi esclava, ¿no? Entonces toma a Silpa, ¿no? Y Silpa, ¿no? Le da 2 hijos también a Jacob. El primero de ellos, ¿no? Es Gad, que es el séptimo, que significa suerte. Qué buena suerte he tenido, dijo Silpa. He tenido un hijo. Y al siguiente, que nace a su hermano de parte de madre, que sería Aser, que significa felicidad. Me felicitarán todas las generaciones, todas las mujeres, perdón, por el hijo que me ha nacido. ¿Vale? Entonces, hasta ahora van estos, ¿no? Van 8. Nos sigue planteando la palabra. ¿Qué? Dime. Hombres todos, han servido por ahí. Hombres todos porque o había también mujeres. No, curiosamente la palabra van naciendo varones. Después la palabra nos dirá que nace una cría, que es la única hija de Jacob, que es Dina. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya veremos, ¿no? Esa circunstancia. Entonces, hasta ahora van estos 8, ¿no? Rubén, que era el hijo mayor de Lía, sale un día al campo y trae mandrágoras. Cuando tú pones en la Wikipedia qué son las mandrágoras, normalmente las mandrágoras son como unos tubérculos, ¿no? Que se utilizaban normalmente para hacer, normalmente suelen ser como, tienen un tinte medicinal, pero como todo lo medicinal, en exceso, ¿no? Es un veneno, ¿no? Entonces, parece, no se tiene claro si lo que se pretendía o lo que se quería, por eso era tener un favor a través de ese fruto, ¿no? Entonces, Raquel dice a su hermana Lía, bueno, evidentemente entre ellas había también discusiones y peleas, yo quiero esas mandrágoras para mí. Que no, que esas son, que yo quiero esas mandrágoras para mí. ¿Las quieres para mí? A ver, hagamos un trato. Yo te dejo a Jacob para que estés con él y tú me das las mandrágoras. Dice Lía, vale. Pero Lía está con su marido por las mandrágoras, por las benditas mandrágoras, y al final Lía termina engendrando otro hijo. O sea, que después de Aser viene el 9, que sería Isaacar. Isaacar, que significa recompensa, ¿no? Me he desprendido de las mandrágoras y he recibido una recompensa, que es mi hijo Isaacar. ¿De acuerdo? Muy bien. Lía, después de haber tenido a Isaacar, vuelve a engendrar un hijo otra vez, Lía, y tiene a Zabulón, que sería el 10, que significa hogar. ¿Vale? Un número de hijos, claro. ¿Cuántos ha tenido ella, Lía? 6. ¿No? Más los 2 de Bilhá, más los 2 de Silpa, vamos con 10. ¿No? ¿De acuerdo? Muy bien. Y finalmente, dice la palabra de Dios, que tras todo este, ¿no? Itinerario, ¿no? de bendiciones a través de la descendencia, en aquella que era estéril, Dios interviene. Y en esa intervención de Dios, por fin Raquel, que al ser la esterilidad es donde se va a manifestar la bendición de Dios, Raquel tiene al 11º hijo, que es José. ¿De acuerdo? Va a ser importante porque va a ser nuestro eslabón en la siguiente parte de la historia de la salvación.
No, ya falta uno, pero será Benjamín. Tras el nacimiento de Zabulón, antes del nacimiento de José, que es ahí donde estaba, ¿no? Entre Zabulón y José, nace Dina, la chica, ¿no? Que es hija de Lía, ¿vale? Sería de Lía, ¿no? Todos esos serían de Lía, ¿de acuerdo? ¿Dónde nacen todos estos hijos? ¿Todos estos hijos dónde nacen? Todos nacen en Harán, Padan-Aram. Nacen lejos de la tierra prometida, ¿de acuerdo? Muy bien. Después de que Raquel tuvo a José, ¿vale? Jacob dice a Labán: oye, quiero irme ya a mi casa y a mi tierra. Dame las mujeres, dame a los hijos, ya te he servido, llevo aquí sirviéndote todo este tiempo, yo tengo que volver a mi casa, ¿no? Le dice Labán: si me aprecias, te tienes que quedar. Quédate aquí. Dios te ha bendecido por tu causa. Fíjame un salario y te lo pagaré. ¿De acuerdo? Entonces, quería... Dame algo, ¿sabes? Dame algo y yo, ¿no? Te recompensaré. Entonces Jacob llega al... Bueno, mira, hoy pastorearé tu rebaño. Aparta las reses oscuras, ovejas negras, las cabras oscuras y con pintas, y esas serán mi paga. ¿De acuerdo? Las que nazcan, ¿no? De ese color, serán para Jacob. ¿De acuerdo? Esa será mi paga. Y es lo que te pido. Y Labán dice: perfecto. Y esa noche coge todas las negras y las lleva a los hijos. Sin embargo, o sea, curiosamente Jacob se consiguió la manera de que las reses que eran de color y con pintas que todavía quedaban en el rebaño, digamos, dice que él colocaba unas cañas junto a los abrevaderos para que cuando fueran a beber, no bebieran. Y entonces se aparearan y tuvieran descendencia. Es como una especie de, con sabiduría experiencial, Jacob lograra que los rebaños que le correspondían a él crecían y eran fuertes, mientras que los de Labán empezaron a ser todos debiluchos. ¿De acuerdo? Entonces, todo ese enriquecimiento de Labán, pues, hace que los hijos, ¿no?, de Labán, viendo la fortuna que tenía Jacob, empiecen a despertar como envidia y, ¿saben?, como empiezan a tener esa tensión, ¿no? Entonces, además el Señor le había dicho a Jacob: oye, ya es tiempo de que vuelvas a tu tierra, ¿no? Entonces, pues, él llama a sus esposas: mirad, esta es la situación, vuestro padre aquí no me quiere dejar salir, se quiere apropiar, ¿no? O sea, y yo tengo que salir porque si no me lo ha pedido, tenemos que salir de aquí. Y dicen las hijas: claro, si nuestro padre nos ha desheredado, nos ha quitado todo lo que nos correspondía a nosotros encima. A sus propias hijas les había quitado todo lo que era, digamos, de su heredad, ¿no? Entonces dicen: bueno, haz lo que tú creas que nosotros te seguiremos. Entonces Jacob le toma la decisión de huir de Labán. Y huye, ¿no? Huye. No tenemos parte en la herencia de nuestro padre, toma las riquezas, ¿no? Y haz como Dios te lo ha mandado. ¿De acuerdo? Y empieza a dirigirse al territorio de Canaán. Pero sale huyendo. Mientras Labán estaba esquilando el ganado, Raquel tomó unos terafim, unos dioses, que eran unas pequeñas figurillas, ¿no? Que eran propiedad de su padre, ¿no? Evidentemente no, porque seguramente ella pensó, ¿no?, que después de que le había expropiado, ¿no?, de todas las cosas, era la forma de hacer justicia, ¿no?, quitándole algo a su padre, ¿no? Jacob nunca lo hizo. Jacob siempre fue justo ante esa realidad. Entonces cruzó el río y se dirigió a las montañas de Galaad. Las montañas de Galaad están justo un poco al sur-oriente del mar de Galilea, ¿de acuerdo? En la parte norte del territorio de Canaán, ¿de acuerdo? Al tercer día dieron la noticia a Labán, tomó a sus parientes y los persiguió durante 7 días, alcanzándolos en las montañas de Galaad, que era donde había acampado Jacob. Dios le habló a Labán, al arameo, y le dijo: cuidado, le llegas a hacer algo a Jacob. Claro, porque ¿con qué intención iba Labán? A formarla de San Quintín. O sea, iba con la firme resolución de quitarle todo. Y le dice el Señor: no lo toques. No toques a mi ungido. Si lo tocas, te atienes a las consecuencias. ¿Vale? Entonces llegó Labán y le reclama a Jacob: ¿cómo es que te has llevado a mis hijas, a mis nietos? ¿No? Si yo de algún modo, ¿no?, te habría despedido con alegría y con...
eres un necio, está en mi mano hacerte daño, pero Dios me ha prevenido y no lo ha permitido, ¿no? Entonces lo único que quiero es, ¿quién se ha llevado mis dioses? Porque él se dio cuenta que le habían robado. Claro, una persona tan codiciosa, tan ambiciosa, no vas a dar cuenta que le quiten algo, ¿no? Entonces empieza a buscar en todas las tiendas y busca en todas las tiendas y no encuentra absolutamente nada, ni en la de Jacob, ni en la de Lía, ni en la de las esclavas. Le faltaba la de Raquel. Entonces Raquel, ¿no? O sea, es la que está un poco indispuesta, estaba sentada en su camello y dice, es que estoy un poco indispuesta, ¿de dónde estaban los terafín? Y ya estaba sentada encima. Y así de esa manera Labán, porque él le dice, aquel quien encuentre la estatuilla, no vivirá. O sea, que se arriesgaba de algún modo a que Raquel muriera, ¿no? Y en ese aspecto Raquel se salva de la, ¿no? En fin. Entonces no encuentra, entonces Labán no encuentra, entonces, ¿por qué me persigues? Entonces si no has encontrado algo de tu casa, ponlo enfrente y que juzguen, ¿no? He estado contigo, fíjate lo que le dicen, he estado contigo 20 años, ojo, ¿cuántos le debió haber pagado? 14. Y lo había tenido todavía 6 años más a su servicio. Tus ovejas no han abortado, no me he comido nada tuyo, no te traje ninguna pieza despedazada, o sea, ningún ganado, y si en algún momento le pasaba algo al ganado, yo te lo reponía de los míos, ¿sabes? Yo estuve con ese rebaño de noche, teniendo frío, de día, sintiendo calor, y tú, ¿no? Me has cambiado 10 veces, ¿no? La paga. O sea, que 10 veces lo había engañado, para que él se quedara con él. Si no fuera por el Dios de Abraham, de Isaac, me hubieras despedido sin nada. Dios ha visto mi aflicción y cansancio e hizo justicia. Y ese día decidieron hacer un pacto, y en ese pacto, ¿no? Pues colocaron ahí, ¿no? Un montículo de piedras, y el pacto al que llegaron es, de aquí no pasas ni tú ni yo. Cada quien, ¿no? Ahí en ese mismo territorio. Aquí en Galaad, no se supone que a partir de ese territorio, tú no pasas hacia arriba, yo no paso hacia abajo, y se establece esa alianza entre ellos dos, ¿no? Que Dios juzgue entre nosotros. Jacob lo juró y ofreció un sacrificio en la montaña, invitando a comer a sus parientes, y Labán muy de mañana besó a sus nietos, a sus hijas, los bendijo y se regresó. ¿Vale? Entonces Jacob siguió, y salieron unos ángeles del Señor a su encuentro, y llamó al lugar Mahanaim, que significa el campamento de Dios. Eso en Galaad, allá arriba. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ya, ¿no? Lo que acontece, ¿no? A continuación en la palabra de Dios es el encuentro de Jacob, claro, porque ahora tiene que regresar, ¿no? Pero a la hora de regresar ya sabe con quién se tiene que encontrar, ¿no? Con Esaú. Entonces él teme además él va con toda su familia, va con sus esposas, va con sus hijos, va con sus ganados, con sus siervos. Madre mía, ¿no? Esaú, ¿cómo estará? Envió mensajeros por delante a Seir, en Edom, aquí abajo. Los manda desde arriba, ¿no? Oye, ir a decirle a mi hermano que yo voy en camino. Y llegaron los siervos. Ya se le hemos dicho, tu hermano viene con 400 hombres a tu encuentro, ¿no? Evidentemente que Esaú venía con mala leche. Bueno, que lo diga así, ¿no? Pero la expresión. Pero venía a cargárselo. Entonces él empieza a mandar por delante a siervos con presentes, ¿de acuerdo? Y los iba mandando por caravanas. Y cuando se encontrara con los que venían con Esaú, que le dijeran, oye, esto te lo manda tu hermano, ¿no? Entonces, en la medida que iba avanzando en las caravanas con los detalles, pues se supone que el brío de Esaú iba. Fíjate, ¿no es eso una enseñanza para nosotros? ¿Cómo queremos conseguir las cosas? Sobre todo cuando tenemos que apaciguar los ánimos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Gritando más fuerte? ¿Me explico? Que a veces hay que tener un poco, yo lo llamo esto, ¿no? Hay que tener un poco de mano izquierda para intentar resolver las cosas. E intentar aliviar, soliviantar. Mira, cariño, cómete esto, que te gusta, cálmate, sosiégate, ¿no? Poco, ¿no? Fíjate que es una enseñanza muy bonita, ¿no? Acerca de cómo buscar la paz, ¿no? Porque sabía que lo que estaba defendiendo fundamentalmente era la integridad de su familia, ¿no? O sea, Esaú podía venir a arrasarlo enteramente. Además, ¿no? Le tenía ahí ¿no? Muy bien. Mientras se da el encuentro con Esaú, ¿no? Y antes de pasar el vado de Yabok, que es un pequeño afluente que está aquí en el Jordán, justo debajo de las montañas de Galaad, hay un riachuelo, ¿no? Se llama el río Yabok. Entonces él pasa a toda su familia, pasa todo y él se queda solo, antes de pasar el río. Y viene lo que llamamos la lucha con el Señor, ¿no? No sé si lo recordáis, ¿no? Una noche en la que de algún modo aparece un hombre y está luchando con Jacob toda la noche. ¿Qué es lo que representa esa lucha? La lucha lo que representa fundamentalmente es la lucha que él experimenta ante la circunstancia que se va a dar.
¿Cómo estoy seguro yo que Dios me va a bendecir? Quiero que me bendigas, quiero que me asegures realmente que no va a pasar nada en el encuentro con Esaú. Entonces ese es el fundamento de la lucha. Entonces, detiene a ese hombre hasta que no me bendigas. Aquí estoy ahí. Entonces dice que al final el hombre, para quitarse de encima a Jacob, le toca la articulación del muslo, ¿no? Y se la disloca, ¿no? ¿De acuerdo? De esa manera, ¿no? Termina la batalla y él se le dice, ¿no? En la conversación que tienen, ¿no? Suéltame. Y digo, no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Cómo te llamas? Jacob. ¿Y tú? ¿No? Pues, ¿cómo te llamas tú? Digo, Jacob. Pues ya no te llamarás Jacob. Te llamarás Israel, que es donde se cambia el nombre de Jacob, ¿no? Elegido de Dios. ¿Qué significa, no? Elegido de Dios. El que reinará con Dios. Lo que significa este nombre, Israel. Nombre que ya va a quedar como nombre del pueblo, ¿no? Israel. ¿De acuerdo? Porque has luchado con Dios y has podido. Has vencido. Entonces, dime tu nombre, le dice Jacob. Y dice, no. Hay un elemento ahí, ¿no? Porque el nombre es como un abarcar, ¿no? Como un definir, ¿no? Y Dios es el inabarcable, ¿no? Él no le da el nombre a Jacob. ¿De acuerdo? Pero le bendice. Y llamó el lugar Penuel, porque he visto cara a cara a Dios y he conservado la vida. Y salió cojeando, evidentemente, a partir de ahí, Jacob va a estar cojo, ¿no? Porque, por la articulación del muslo. Y como consecuencia de eso, los israelitas no comían la articulación del muslo de los animales que sacrificaban. ¿De acuerdo? En atención a esa lucha que había experimentado como un recuerdo de cuando Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. ¿De acuerdo? Viene el encuentro con Esaú, ¿no? A sola vista, separó a sus hijas con sus mujeres, en orden de importancia. O sea, puso a Lía, puso a las esclavas y puso a Raquel, ¿no? Así, con sus hijos. Y él al frente. Y llega Esaú, ¿no? Y Esaú, después de haber visto los detalles que le había enviado, ¿no? Al final lo que hace Esaú es que cuando llega, sale, le abraza y lo besa. Es un detalle precioso, ¿no? Con los 400 hombres y al final lo que consigue Jacob a través de esa disposición es ablandar el corazón de su hermano y lo que llega es como al arrepentimiento, ¿no? Le sana realmente a su corazón, en el fondo. Es impresionante esta escena. Fíjate. Después de todo lo que ha acontecido en esta historia, es muy bonito, ¿no? Lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Y para qué me enviaste estas cosas por delante? No, eran para favorecer, que son tuyas. No, yo no las necesito, yo soy muy rico, yo tengo un montón de cosas, que no hace falta, que sí, que son tuyas. Al final lo convence Jacob y él se queda con esas riquezas, ¿de acuerdo? Y empiezan el viaje de regreso, ¿ya? Esaú le dice, ¿quieres a los hombres para que te escolten? No hace falta, no se quiere comprometer con su hermano. Eso es muy importante. ¿Por qué no se quiere comprometer? La misma circunstancia de por qué Abraham nunca se quiso comprometer con el rey de Sodoma, cuando le dieron los detalles, ¿no? Porque en el fondo quería conservar su corazón libre de toda dependencia. ¿Me explico? Muy bien. ¿Cómo? Si no se ataba. Claro, si no se ataba. ¿Quiere ser libre para quién? Para Dios, para el cumplimiento. Esaú volvió a Seir, abajo a Edom, y Jacob se establece en Sucot. Llegó a salvo a Siquén, en Canaán, aquí. Atraviesa el valle de Sucot y llega hasta Siquén. ¿De acuerdo? Y en Siquén acampa frente a la ciudad, compró a los hijos de Hamor, padre de Siquén, en parte del campo, y llamó al lugar el Eloé Israel. Digamos, entonces se establece aquí en Siquén, pero en Siquén hay un pueblo. Los pueblos, allí en Siquén están los Jebeos, ¿vale? Entonces, Dina, estamos en Génesis 34, la chica, está aquí, están acampando frente a la ciudad. Entonces la chica dice, ¡ay! Voy a ir a conocer los chicos del pueblo. Y se va. ¿De acuerdo? Ah, sí. Tanto hombre aquí, estoy cansado de ver tanto. Se va y llega allí y la ve el hijo, ¿no? Del rey, ¿no? O sea, el rey digamos, la ciudad toma el nombre del hijo, de Siquem, que era hijo de Hamor. Eran jebeos, ¿no? Entonces, el chico se enamora de ella, se la lleva y abusa de ella. O sea, está con ella. La deshonra, digámoslo así, ¿no? Entonces esto llega a oídos de Jacob. Madre mía, cuando se enteren mis hijos, se enteraron los hijos de esa circunstancia. Pero Siquem fue con su padre, con Hamor, ¿no? Para enterar porque él se había enamorado de la chica. Quería a la chica. Le dijo, mira, nosotros haremos lo que sea con tal de que de algún modo nos permitáis, ¿no? Tener a la chica. Entonces los hermanos de Dina dijeron,
No, mira, lo siento mucho, esto es una deshonra muy grande, porque nosotros solamente podemos casarnos con los que cumplimos la alianza, o sea, con los de nuestra parentela y de nuestra familia. Vosotros tendríais que ser de nuestra parentela y para ello os tendríais que circuncidar. Si estáis dispuestos a circuncidaros, entonces estableceremos entre nosotros, digamos, de tal forma que compartiremos nuestras mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. De lo contrario, nanay. Entonces, vamos, ¿y quién fue el primero que? Yo me circuncido ya, ¿no? Por la chica. Y su padre, viendo la circunstancia, llamó a todos los hombres del pueblo: por favor, esta es la realidad, es un pueblo, miradlos, podemos poner sus mujeres, ellos las nuestras, y todos se circuncidaron. ¿Ya? Pero todo esto era un engaño. ¿Vale? En ese momento Simeón y Leví, hermanos de sangre de Dina, ¿no? Hermanos de madre y padre, cogieron sus espadas. Claro, ¿tú sabes lo que pasa después de una circuncisión? Que tú estás allá, entonces no puedes con tu alma, ¿no? Estaban recuperándose de las heridas. Cuando llegaron Simeón y Leví con las armas, ¿quién les puso resistencia? Todos los hombres estaban convalecientes. Pues los mataron a todos. Y arrasaron completamente con el pueblo, se apoderaron de todo, de las riquezas. Jacob miró a sus hijos y dijo: por favor, ¿por qué habéis hecho esto? ¿No? ¿Por qué habéis hecho esto? Ahora todos los pueblos, ¿cómo nos van a mirar? Nos van a mirar como enemigos por lo que hemos hecho. Y los hermanos dijeron: ¿y es que íbamos a dejar que nuestra hermana fuera deshonrada? De esa manera, ¿no? Hicieron justicia, pero Jacob mantiene en su corazón, ¿no?, el hecho de que las cosas no tenían que hacerse de esa manera, con venganza. Porque la venganza trae consigo hostilidad. ¿De acuerdo? Ya lo sabemos, ¿no? Muy bien, entonces Jacob se pone camino a Betel, baja desde Siquem hasta Betel, hasta aquí, y se establece allí, construye un altar en el lugar donde Dios se manifestó cuando, ¿se acuerdan que en ese momento, qué fue lo que pasó en Betel? La escalera, el sueño de Jacob, muy bien. Y allí, pues, les pidió a sus hijos: entregarme todos los dioses, las estatuillas, todos, ¿no?, los terafim que tengáis, etcétera, etcétera. Vamos a restablecer nuevamente la alianza y nos vamos a comprometer con nuestro Dios. Llegaron a ese lugar, construyeron un altar al Señor, murió la nodriza de Rebeca y fue sepultada en Betel al pie de una encina en Alon Bakut, ¿no? Entonces se vuelve la reiteración por la reiteración de la alianza, se reafirma el nombre de Israel para Jacob, y pues partieron de Betel hasta Efrata, ¿vale? ¿Les suena de algo? Efrata. Eso se escucha en la palabra, eso se escucha en la liturgia en algún momento. Efrata. Y tú, Belén de Efrata. Muy bien, ¿no? Tú, Belén de Efrata. ¿De acuerdo? Muy bien. Se disponen a irse para Efrata, que sería entonces, Efrata está justo al lado de Jerusalén, porque Belén está muy cerca de Jerusalén, muy, muy, muy cerca. Se desplazan hasta allí y Raquel había engendrado un hijo. Y empieza a dar a luz a ese hijo, pero en medio de que da a luz a ese hijo, se da cuenta que ella se pone mal. Y finalmente Raquel muere dando a luz a su hijo, al más pequeño de todos, y se completa, ¿no? Que sería Benjamín. Ella lo llamó Benoní al principio, pero luego le cambió el nombre a su padre y le puso Benjamín. ¿De acuerdo? Y Raquel muere. Es otro de los elementos. Cuando mueren los santos inocentes, ¿lo recordáis? Que los santos inocentes mueren alrededor de Belén, ¿no?, que es donde se decía más o menos que han nacido. Dice: se escucha el llanto de Raquel en Ramá. ¿Recordáis? Que llora a sus hijos, ¿no?, que han muerto, ¿no? Porque se recordaba que en aquel lugar, cerca de Belén, en Efrata, ¿quién había nacido? Benjamín. ¿Y quién había muerto? Raquel. Hoy se conserva la tumba de Raquel en Belén. ¿De acuerdo? Es curioso porque la tumba de Raquel es unas cosas, es muy gracioso porque viene el famoso muro este que divide el territorio de Israel y Palestina, y está la tumba de Raquel y el muro es así. Para coger la tumba de Raquel, ¿no? Pero la tumba está actualmente, ¿no?, ¿de acuerdo? Donde fue enterrada. Y luego viene el pecado de Rubén, ¿no? Continuó su viaje hasta Migdal-Eder. En aquel lugar Rubén se unió con Bilá, con la concubina de su padre Israel, ¿no? ¿De acuerdo? Y su padre se enteró. No hay ninguna otra circunstancia, simplemente que Rubén pecó. O sea, ¿no? Y ya está. Entonces luego se hace, ¿no? Finalmente se hace, la palabra de Dios vuelve a reiterar el listado de la descendencia como está aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Los 12 hijos, junto con la chica, ¿no?, que serían la descendencia de Jacob. E Isaac
¿no? Se fueron hasta donde estaba su padre, que estaba en Mambré, en Kiriat Arba, en Hebrón, o sea, se encuentran con aquí, cuando ya termina de bajar Jacob hasta el territorio donde se encuentra su padre, ¿vale? Su padre muere. A los 180 años viene Esaú, se une con su hermano y le dan sepultura a su padre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Con la muerte de Isaac, con la muerte de patriarca, así como la anterior unidad terminábamos con la muerte de Abraham, ¿no? Aquí terminamos con la muerte de Isaac y nos queda simplemente la historia de la descendencia de Jacob, en la que encontraremos un personaje primordial. ¿Quién será? José. Muy bien. Culminamos aquí. Ya sabemos, las 12 tribus de Jacob, ¿vale? Las 12 tribus de Jacob van a surgir de esta realidad. Pero va a haber una trampilla en esto. Porque las 12 tribus de Jacob, ojo, porque esta pregunta seguro el examen. ¿Cuáles son las 12 tribus de Jacob? Pues resulta que estas 12 tribus de Jacob hay que sacar la dinastía sacerdotal y el que en teoría, ¿no?, desapareció. Bueno, desapareció en la historia cuando, como lo veamos en la próxima clase, cuando sea, ¿no?, de algún modo vendido a sus hermanos. Bueno, van a quedar un hueco de 2, ¿no? Después diremos, ¿y de dónde van a salir esos 2? Pues van a ser hijos de José, ¿no? ¿Vale? Que van a ocupar esos 2 puestos y serán Efraín y Manasés. ¿De acuerdo? Junto con Efraín y Manasés, estos 2 se completarán las 12 tribus de Jacob. Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Benjamín, Efraín y Manasés. José, porque cuando José, casi la vida de José se circunscribe a Egipto, ¿de acuerdo? Entonces, de José es donde va a venir, ¿no? De la parentela de José es donde van a venir los otros 2. Y Leví, porque a Leví no se le dio territorio cuando se hace la repartición de la tierra, ¿no? ¿Ya? Cuando ya se reparte la tierra prometida, ¿de acuerdo? En la repartición de la tierra prometida, a Leví no se le da nada porque a Leví se le da un encargo, ¿no? A Leví se le da el encargo de ser, digamos, la tribu sacerdotal, la que está al amparo, digámoslo así, de la relación de ser el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces ellos no tenían un territorio, sino lo que se dedicaban era al templo, no digamos a la vida religiosa del pueblo de Israel. ¿De acuerdo? De ahí la tradición levítica, de Leví. ¿Ok? Muy bien. ¿Y de dónde vendrá, no?, el Salvador? De la tribu de Judá. Una historia interesantísima, toda esta historia. ¿Saben por qué es importante la historia patriarcal? Porque en la historia patriarcal se entienden los fundamentos de toda la historia del pueblo de Israel. ¿Me explico? O sea que, entendiendo la historia patriarcal, es fácil de algún modo luego, ¿no?, acomodar todos los conceptos y las ideas que se van a manejar, ¿no?, en el desarrollo de la historia del pueblo, ¿no? ¿De acuerdo? A partir de la conquista de la tierra prometida y la repartición de la tierra, que va a ser ya en tiempo de Josué y los jueces, ¿no? ¿De acuerdo? Pero por lo pronto la base y el fundamento es toda esta historia. Entonces es importante de algún modo que veamos los personajes y que a través de los personajes, ¿no?, experimentemos esa confrontación. ¿Tú a quién te pareces? No, yo como Abraham. O una fe inquebrantable y ciega, ¿no? Justo como Rebeca, ¿no? Y tal, ¿no? Yo como Dina. Saliendo a buscar lo que no se me ha perdido, ¿no? ¿Ya? Entonces, pidamos al Señor esa gracia para que aprendamos, ¿no?, a reconocer en toda esta palabra, más allá del evento histórico, porque todo esto es historia de la salvación, evidentemente, pero para que podamos reconocer, ¿no?, virtudes, ¿no?, que podamos poner en práctica, de aprender de lo que vivieron ellos, para que nosotros hagamos un poco, ¿no?, realmente un ejercicio de total y absoluta confianza a la voluntad de nuestro Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.